Ok, muy buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Latino 2. Un cordial saludo desde Virginia. Les saluda Luis Montalvo. Dentro de algunos minutos los tendremos a nuestro amigo Wellington Pérez, transmitiendo desde Nueva York. Verdaderamente es un placer estar con usted, aunque también a veces trae mucha preocupación esta situación de tratar de dar ideas o tratar de hacer ver el otro lado de la moneda. Y en ocasiones cuando uno está leyendo e investigando, se encuentra con ciertas situaciones que verdaderamente a uno le preocupan. Le preocupan porque hay, se presentan hipótesis, hablemos de hipótesis, o sea, de un lado y otro se comienza a analizar, hay personas que atacan, otros que se defienden y viceversa. Pero al final del día el resultado no es tan bueno, y eso es lo que preocupa, porque algo está pasando, algo está sucediendo. Algo que hemos venido diciendo desde mucho tiempo aquí, o especialmente mi persona, es que necesitamos unirnos y necesitamos escuchar nuestra voz, pero también tenemos que tener la fuerza, y esa fuerza solamente la da la unidad, para que aquellas personas que están al mando de una nación pues nos tomen en cuenta, porque definitivamente como individuos solos, al menos que estemos dentro de un círculo muy cercano de los gobernantes o los administradores del país o de una institución, para que se nos tome en cuenta. Hemos venido diciendo que hay que apostar hacia un bien que no se termina, más aún generalmente está en producción, que es el valor humano, el género humano. Esta riqueza que tiene todo país, y especialmente nuestro país, que tiene una gama increíble de ciudadanos con habilidades únicas. Bueno, de pronto a alguien de otra nación va a estar diciendo, sí, claro, como es ecuatoriano, pues alaba al ecuatoriano, es verdad. Pero no creo que ese sea el caso. Nosotros tenemos muchos valores o muchas situaciones que nos diferencian con otras nacionalidades. No digo que las otras nacionalidades son malas, tienen también sus valores y que de pronto nosotros no los tenemos, o sus cualidades. Una vez que me encontraba en la casa de mis padres, generalmente los 24 de cada mes se celebra una actividad, por lo que hay un santuario del Niño Divino cerca de donde está ubicada la casa de mis padres, porque la propiedad todavía, a pesar de que ellos ya no están presentes, todavía sigue a nombre de ellos, hemos mantenido así. Me encontré con un colombiano que se puso a conversar conmigo. Entonces dice, hermano, yo ya no quiero regresar a mi país, especialmente el área donde yo estoy, hay bastante problema, los paramilitares, los guerrilleros, narcotráfico, delincuencia, bueno, y puso un poco de situaciones. Entonces yo le digo, pero ¿qué diferencia hay de este país al otro? No, dice, es que ustedes los ecuatorianos verdaderamente aman la vida. Ustedes no se meten así nomás en problemas de esto de drogas y de delincuencia, porque generalmente primero piensan en el daño que pueden causar a su familia. No, de pronto no todos, pero sí la gran mayoría piensa eso. Y es más, en la frontera, bueno, esto estoy hablando yo de los 2000, ¿no? Y el tiempo que estuve ahí, yo estuve hasta el 2003, un poquito más de pronto. Y entonces, bueno, se dio esa conversación y él decía, es que aquí en Ecuador definitivamente la gente ama la vida, se protege, es increíble ver aquí, y hablaba de que él tuvo la oportunidad de ver una discusión, una pelea entre dos ecuatorianos. Y dice, hermano, yo me asusté, dije, de pronto sacan armas de fuego y comienzan a disparar. No, los dos tipos se sacaron sus camisas, se entraron a golpes, se dieron una paliza como nunca había visto yo en mi vida. Se levantaron, bueno, el otro quedó medio dormido, el otro lo esperó, se despertó, o se levantó, lo ayudó a levantarse y dice, bueno, ahora sí, termina la bronca. Se dieron la mano y hasta ahí quedó. En mi país
O sea, me dijo este colombiano. Dice, no, el otro tipo, al menos el que se estaba viendo vencido, sacaba una pistola y lo mataba ahí en ese momento. Entonces dice, ustedes tienen una ética que me gusta y que no he visto en mi país. Entonces imagínense, una persona que visita nuestra nación ve eso de ahí. Lamentablemente también nosotros tenemos la parte oscura, ¿no? Y esto le digo porque estuve con Wellington y mi persona, le hemos contado. Yo estuve un tiempo viviendo en Europa, entonces entre eso he encontrado muchos españoles, algunos muy amables, otros, especialmente cuando decía que era sudamericano, ecuatoriano en este caso, bueno, algunos decían el sudaca, algunos decían de ánimo no ofensivo, otros como un poco ofensivo, pero bueno, igual. Uno de ellos, y espero que no ofendiera a nadie, pero esto fue lo que sucedió, me dice, sí, ustedes nos han mandado todos sus excrementos a nuestro país. O sea, palabras del español hacia mi persona. Entonces yo le quedo mirando y me le río y le digo, no, hermano, nosotros te hemos mandado una gran parte de personas muy preparadas, le digo, y también te estamos devolviendo toda la porquería que ustedes mandaron en la época de la colonia. Entonces el español me quedó como medio, le digo, sí, no sigas tocando el tema porque vas a entrar en un sitio donde después no vas a querer o te vas a arrepentir de haber entrado. Entonces, de todo se encuentra, ¿no? Este comentario, y por eso yo siempre digo de que lo que nosotros hacemos afuera de nuestro país afecta directamente a la imagen de nuestro país como Ecuador. Y viceversa, lo que sucede en Ecuador afecta la imagen en el exterior. Vamos a entrar a un punto muy sencillo. Ahorita el Ecuador, o no el Ecuador, sino un grupo de ciudadanos del Oriente están librando una enorme batalla contra una empresa multinacional, una multimillonaria aquí en los Estados Unidos. En primera instancia, si no me equivoco, y lo que he investigado no está desviada de pronto la información, el caso se iba a presentar aquí en los Estados Unidos y un juez estadounidense dijo que no tenía jurisprudencia para sentenciar lo que se solicitaba. Así que el caso, y bueno, y la Chevron también no confiaba en las situaciones de las leyes aquí, o sea, cada quien no es profeta en su tierra, dice, ¿no? Bueno, la cuestión es que el caso se lo procesó en Ecuador por largo tiempo y ahora último lograron dar una sentencia en la cual, bueno, por situaciones que si no pide culpa y lo de aquí y lo de más allá, subió a un monto de más de 19 mil millones de dólares que se sancionaba a la famosa Chevron que absorbió a la compañía Texaco. Y al absorber a Texaco, absorbió también los problemas que ellos tenían. Pero bien, algunos me preguntarán qué tiene que ver esta situación con la imagen. Pues que no termina todo ahí. Aparentemente es que la Chevron apeló y bueno, siguió el proceso, lo volvieron a tratar, lo tanto creo que quedó en 9 mil millones de dólares la sentencia en segunda instancia y creo que hasta, no sé si quede todavía una apelación más, no estoy muy seguro. Pero la situación es que ahora Chevron jala hacia los Estados Unidos porque ya no confía, como no le salió favorable, en la jurisprudencia ecuatoriana. Hasta aquí todo parece dentro de estrategias para poder jalar a otro sitio, que supuestamente al comienzo de este proceso, un juez estadounidense dijo que no tenía jurisprudencia, pero al jalarle ahora sí lo toma. Lo toma bien el caso acá, y sucede que comienza a haber algunos factores en Ecuador, por los cuales también como un juez en el exterior podría aceptar el argumento de la Chevron que dice que fue amañado, que fue manipulado por el gobierno, a pesar de que es una acusación o un proceso privado.
ya que en los documentos o en el contrato firmado con el Estado dice que el Estado no tomará ninguna acción en contra de Chevron posterior a, bueno, etcétera, etcétera. Pero en este caso no es el Estado el que está juzgando a Chevron, sino un grupo particular. O sea, no tiene nada que ver con lo que dice el contrato de finiquito. Pero bueno, ¿qué sucede? Sucede que la imagen de la jurisprudencia, que quiero aclarar, es una opinión mía de lo que he observado y lo que he visto con el tiempo que he vivido en Ecuador, nunca ha sido la más fiable. No es solamente este gobierno, recuerden, hemos criticado, y digo criticado porque toda la población nunca ha estado contento con la parte judicial. Hemos tenido la Pichicorte, la época del social cristiano, que también lo acusaron de que metieron manos al gobierno en las cortes. Bueno, y ahora sucede la famosa metida de mano de este gobierno en la jurisprudencia. Y por último dice que como presidente soy el jefe de todas las funciones del Estado. Gran error. En democracia no es así. En dictadura sí, en democracia no. Porque cuando hay democracia tienen que ver fundamentalmente tres funciones totalmente independientes. Ya sea el legislativo, que es a través de la asamblea, normalmente llamado Congreso anteriormente. El ejecutivo, que es el presidente, que no tiene nada que ver con el legislativo. Y el judicial, que no tiene nada que ver con el ejecutivo ni el legislativo. Son entidades independientes, donde ninguno es más ni menos. Pero bueno, eso es en democracia. En dictadura, la máxima autoridad, en este caso el presidente o el dictador, tiene control sobre todos los entes del Estado. Entonces no sé por qué los asesores no corrigieron, o no le dijeron, o no le contaron, o no le comentaron al presidente antes de dar este tipo de comentario. Entonces viene la famosa consulta nacional para meter la mano en el sistema judicial del país, y comienzan los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué digo comienzan los problemas? Porque viene una persecución a través de las personas que no están de acuerdo al régimen, que no apoyan al régimen, y muchas personas que piden ciertas investigaciones, no es que acusen, piden, solicitan a un ente que es llamado justamente cuando alguien tiene una duda de aclararla, ¿no? Yo, más que perseguir a la persona que pone una denuncia o una solicitud de investigación para saber si verdaderamente las cosas son reales o no. Digo, en el caso del señor Jiménez, según lo que he leído, no es que acusa al presidente, solicita, se investigue el caso por un presunto, o sea, no hay una acusación, es un presunto. Entonces es llamado el ente de investigación a investigar y finiquitar eso. Sí tiene la razón en lo que usted de pronto está sospechando, porque es una sospecha, o de pronto lamentablemente usted no está bien encaminado sus fundamentos y está equivocado y se acabó el problema. Pero bueno, no. Sucede que se acusa, se violan algunas instancias. Por ejemplo, sé que para poder declarar maliciosa una denuncia, y en este caso no es una denuncia sino una solicitud de investigación, pero igual, pongamos la denuncia, debe haber un juicio, y durante ese juicio esa persona tiene que demostrar de que su denuncia tiene bases en fundamentos, ¿verdad? Pero en este caso nunca hubo, simplemente llegó se pidió el archivo y las declaraciones de una denuncia maliciosa. Entonces ahí el primer error, se ha violentado un proceso para declarar malicioso. Al menos eso es lo que me han comunicado algunos abogados y algunas investigaciones que he hecho.
Una juez no solicita al pleno el levantamiento de la inmunidad porque hay una cosa, dice, ¿cuáles son las funciones de un legislador, de un asambleísta en este caso? ¿No? Fiscalizar y legislar. Fiscalizar, ¿qué significa? Justamente investigar, denunciar, poner al descubierto algo que están tratando de encubrir porque no está correcto. Entonces, no comete un delito en sí. Si desde el punto de vista desde lo que se ve afuera, no tengo todo el proceso, no he podido investigar todo, ver exactamente, es lo que dan la fuente de información a través de lo poco independiente que hay. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas situaciones llegan acá también. Y se ve el caso desde el punto de vista de personas que sí practican y respetan la legislación y las leyes, porque no por ser juez significa que puede interpretar y violar una ley o un derecho, sino que tiene que cumplirlo y hacerlo cumplir. Lo mismo que los oficiales, la policía o miembros de seguridad, en este caso también saben lo mismo, que ellos no están sobre la ley. Ningún ente está sobre la ley. Es más aún, un ente de Estado, un ente judicial, un ente policial, tiene más obligación que un civil común de respetar la ley y hacerla respetar. Entonces viene toda esta situación de este caso, y anteriormente ha habido el famoso caso del Universo, donde hay una situación muy extraña, donde prácticamente se pide extensamente 40 millones por daños morales. Bueno, generalmente los daños morales de pronto es corta, ¿no? Porque los daños morales no tienen precio, o sea, no habría dinero suficiente para limpiar la honra de un ser humano cuando ha sido afectada. Pero bueno, se da ese proceso, se ve de manipulación. Por último, hay una denuncia de que la sentencia no fue escrita por el juez, sino por el abogado de la parte denunciante. Y por último sale un video donde el juez acepta y comunica que es verdad. Ahora sucede que el fiscal trata de lavarse las manos, lanza la pelotita para otro lado porque estaba pensando en un cargo que se le venía, entonces no quería tomar una decisión sobre ese caso sabiendo que había un delito. Ahí dicen que no es legal el video porque la otra parte no sabía, no, hay una parte involucrada dentro de esa grabación, por lo que le da la validez suficiente a ese video para actuar sobre esa situación, ¿no? Y todo porque hay un delito muy grave, hay una manipulación. Generalmente hemos quejado de que la corrupción y esto y aquello, ahí hubo una oportunidad de sancionar a un profesional que hizo algo que no debía haber hecho. O sea, eso es lo que se publica. Bueno, la cuestión fue que quedó ahí, por último llegó a entes internacionales, tiraron hacia atrás, dieron el famoso perdón, pero la situación es que legalmente no debía haber existido nunca ni el perdón, y el proceso debía haber sido cerrado porque no tenía fundamento suficiente. Pero bueno, ese es el caso. El señor, ahora del señor Jiménez, pero oh sorpresa, lo más sorprendente y lo que viene a suceder en esta semana, un ex ministro que es acusado, ya sentenciado por peculado, o sea, ya no podemos suponer que ha cometido el delito, lo hizo, ¿no? Un juez sentenció y declaró de que es culpable del delito de peculado, o sea, peculado, manejó fondos de forma no ilícita y de pronto hasta enriquecimiento, ¿no? ¿Verdad? Hay un delito. Pero bueno, aquí hay una balanza. Uno ve y dice lo siguiente. A un periódico, por haber sugerido un columnista de una opinión y haber dicho a un dictador, y bueno, y supuestamente el señor debe de cuidarse porque, a ver cómo era el artículo, si la memoria me falla, porque de pronto cuando usted ya no esté en el poder, enemigos suyos puedan seguirle un proceso internacional por tal motivo. Entonces hay inmediatamente
la respuesta y va la demanda contra el que escribió la opinión, en contra del medio que la publicó, y bueno, y una enorme y fabulosa multa monetaria. Lo mismo con el señor Jiménez, persecución, policías, bueno, ahora acaso internacional, es como como tratar de acorralar a la presa. Y si no me equivoco, $150,000 de multa, 18 meses de prisión. Y resulta que aquel que ha metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos, ¿por qué digo al bolsillo de los ecuatorianos? Y puedo decir ha metido, porque ya hay una sentencia en firme. Resulta que le dan 3 meses y solamente $190 de multa. Eso es de Ripley. Bueno, internamente no sé cómo lo vea nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, pero hacia afuera, o sea, es absurdo. O sea, la dignidad de una persona que es muy viable, debe ser por haber supuestamente, aunque dicen también sentencia, hay una sentencia, pero el problema aquí de esta sentencia es que hay muchas violaciones durante el proceso, lo cual verdaderamente nulita. Al menos eso es lo que ven en las partes internacionales, un proceso nulo, porque ha habido violación del debido proceso. Y en el otro caso hay un video, bueno, lo tenemos a nuestro amigo Wellington, nos conectamos en este momento con él. Muy buenas noches, Wellington, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy buenas noches, mil disculpas, andaba un poquito atrasado, pero oiga, últimamente estoy más atareado que pero bueno, doy gracias a Dios porque... Eso significa que hay ingresos, Wellington, y eso sí, verdaderamente hay que darle gracias a Dios. Sí, oiga, a todos los amigos que escuchas, pues un verdadero saludo, un abrazo a la distancia. Recordemos que los días jueves nos comunicamos a través de Radio Zona Ecuador, así que... Sí, creo que ya estamos dentro de la hora. ¿Perdón? Sí, ya estamos dentro de la hora, creo son las 7:08 de la noche en Ecuador. Significa que... 7 y 8 minutos. Así es que muchos saludos de acá, de la ciudad de Hierro, ¿no? La Gran Manzana de Nueva York. Para todos ellos, para todas las personas que me escuchan allá en Europa, en Centroamérica, en México y toda la Unión Americana, muchas gracias. Y nada, estamos hoy tratando de hacer programas diferentes, programas que vayan dando un diferente matiz, ¿no? A las esculturas y pinturas que regularmente las presentamos, ¿sí? ¿Usted es la voz cantante, Luis? ¿Perdón? Digo, ¿usted es la voz cantante? Sí, la voz cantante en este momento, Wellington. Estoy tratando de desenredar un nudo que se me ha hecho, porque la información que hay, o sea, es la imagen que estamos dando de nuestro país. Yo siempre digo, me gustaría cuando entro a la radio felicitar al Estado por todo lo bien, las cosas buenas que están haciendo, pero asimismo hay cosas que no entiendo, Wellington. No sé si usted habrá visto el caso de la sentencia al ex ministro de Deporte, ¿no? Que le dan 3 meses de cárcel y $190 de multa. Y eso es lo que estaba hace un rato, bueno, mientras se transmitía aquí en los Estados Unidos, diciendo que es mucho más rentable meterle la mano, o sea, supuestamente, esto es una parodia, ¿no? Meterle la mano al pueblo, a los ciudadanos, que vamos a salir ganando porque nos dan 3 meses y $90 de multa. Pero pedir que se investigue algo o estar en contra del gobierno o de pronto decir algo que al gobierno no le gusta significan 18 meses de cárcel. Ahora en el caso del señor Jiménez y de la compañía de los asesores de él, pues serían $150,000, si no me equivoco, de multa. Y en el caso anterior del Universo fue $40 millones y 3 años de cárcel, ¿no? Entonces eso fue porque supuestamente hablaron mal del señor presidente.
Pues este señor que le metió la mano, ¿y por qué digo metió la mano? Porque ya hay una sentencia de un juez, ¿no? Parece que el único juez que medio tuvo valor, pero como que se quedó en medio camino, ¿no? Le dijo, sí, eres culpable, pero para quedar bien te doy solamente 3 meses y $190 de multa. Mi pregunta es, ¿cuánto dinero se llevó? ¿No? Y que si la multa está de acuerdo para tratar de recuperar algo de lo que hubo peculado. Así que bueno, esa es la pregunta que yo tengo. O sea, tengo un nudo ahí. ¿Cómo desenredamos esa situación, esa imagen que se ve hacia afuera? Recuerda que aquí hay un caso de Chevron. Y los jueces también van a estar viendo todo lo que está sucediendo a través de la ley. Y con todas estas cosas, yo creo que un juez aquí va a aceptar la exposición de Chevron de decir es que el juicio allá fue manipulado. Como dice, no importa cuántos huevos se robe de la cesta, es el acto que cometió. No, pues el acto que cometió es todavía mucho más grave, porque él es un representante de este gobierno, en un ministerio, donde el presidente quiere poner ejemplos para que las personas que actúan de una forma negativa no lo hagan. ¿Qué tipo de ejemplos puso en este momento? Así es que es increíble, bueno, o sea, yo no me explico, o sea, el asunto como usted dice, no importa cuántos huevos se robe, es verdad, o sea, mi padre decía, da igual robar 1 centavo de sucre que robar 1 millón de sucres, el delito es robo y se acabó, no importa la cuantía. Pero en el caso acá, o sea, al menos tratar de recuperar algo de lo que se llevó, pues, ¿no? Y no se llevó $190. Ni tampoco pienso que los ecuatorianos pagando impuestos y todas las situaciones sea digno poner solamente 3 meses de cárcel. O sea, mejor denle una palmadita, pues, ¿no? Las cosas, como yo le dije en alguna ocasión, ¿no es cierto? No cambia casi mucho si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si es el gobierno que sea. Lamentablemente, cualquiera de los presidentes que entre puede tener las mejores intenciones del mundo. Pero estas son los tipos de ejemplos en los que se tiene que poner mayor rigor con la ley. Porque si no, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar porque simple y llanamente la gente dice, mientras esté a favor del partido político que está gobernando, todos salimos salvos. Que sí, verdaderamente, Wellington, es que eso es imperdonable. No sé si fue China quien decapitó a un presidente por verse llevado dinero del Estado. Y ahora último creo que fue Corea del Norte, que hizo ejecutar al tío porque hubo manipulación y enriquecimiento con dinero estatal. Entonces, bueno, estos son extremos, ¿no? Pero yo creo que la ley debe ser así de fuerte, porque el robo o el dinero que se está cogiendo del Estado no es solamente de una persona. O sea, es del total de población que habita en ese país. En este caso, bueno, no solamente de lo que habitan, sino también de lo que estamos afuera, porque de una u otra forma nosotros inyectamos capital a nuestro país y aparte, si tenemos propiedades, también pagamos impuestos. Entonces, son cosas que no van a cambiar mientras desde arriba no se ponga presión. Y la presión no se va a dar porque simple y llanamente parece que todo el mundo anda cuidando su colita que no le prendan candela. Eso sí. ¿Entiendes? Hay muchos radios de paja por ahí que dicen lo que pasó en el caso del primo del presidente, que ya creo que es pillado. Ya iba a llegar a eso, pero bueno. Le comprota y todo eso y dice, yo tengo algo para ti también. Uh-huh. Bueno, así fue. Así es. Y no solamente eso, ahora último archivaron el caso del señor Dussá, que era la demanda que había para tratar de recuperar el dinero. Entonces la pregunta es, bueno, dicen que fue falla de los abogados del fideicomiso o del banco que tuvieron fallas. Entonces, bueno, si tuvieron fallas y fueron tan incompetentes, entonces que ellos devuelvan el dinero pues por su incompetencia. Porque si no estaban preparados para tomar un caso de ese tipo,
no lo acepten, pues busquen a la persona idónea y no hagan quedar tan mal a profesionales. Entonces yo pienso que lo mínimo que debería de haber una ley para multarlos al señor y que paguen el dinero que prácticamente se está perdiendo. Eso por un lado. Usted tocó el tema del señor Delgado. Pues sí, un investigador aquí en los Estados Unidos de un canal, creo que es de Telemundo, si no me equivoco, ha hecho investigaciones privadas y ha resultado que el señor tiene unas cuentas en un banco de los Caimanes, creo, Bermudas, con unos cuantos meloncitos. O sea, eso lo dijo este periodista. A mí no me consta, pero un periodista tan serio como este señor de Telemundo, pues es fiable y presenta documentación. Entonces, wow, definitivamente. Y si lo cogieran al señor Delgado, ¿cuántos meses le darán de cárcel? O de pronto le dejan salir para la siguiente boda. O sea, de las cosas que siempre van a estar en la mira de los políticos de defenderse. Y no solamente recuerdo, te voy a decir, estimados compatriotas de acá en Estados Unidos, todavía se están investigando a un político que supuestamente iba a Santo Domingo y traía jóvenes, ¿no? Para supuestamente dar masajes y cosas por el estilo, para que, o sea, en todas las cosas se cuecen habas. Pero si el gobierno de turno es del lado de los partidos políticos, pues obviamente tratan de limpiar la imagen, que no se vaya a deteriorar, ¿no? Pues eso es, lamentablemente va a pasar con este y muchos gobiernos. Recuérdese que haciendo historia de nuestro ilustre presidente, ¿no? El que nunca llegó prácticamente a cumplir un periodo, creo, el señor presidente de las privadas. No, creo que sí terminó uno, Wellington. Sí terminó uno. Sí, de los 5 creo que terminó uno. Sí, sí. Que decía, denme un balcón y yo cantaré al pueblo. No, dice, denme un balcón y yo seré presidente, decía. Sí, no, es que cuando el pueblo estaba que ya quería quemarle vivo, salía y notaba los discursos que cantaba. Sí, eso era, tenía un verbo bastante convincente el señor Velasco Ibarra. Pero él se puede considerar, a pesar de la situación, bueno, un buen ejemplo, Wellington. Vamos a ir por ese punto primero, un buen ejemplo de lo que se está hablando. Pero un hombre que va con manos limpias hasta el día de su muerte. O sea, el hombre murió, se podría decir, pobre. Pero ahí es el ejemplo de lo que lo rodean. Perdón. Usted tiene ahí el clásico para el administrador. El hombre dejó que robara a Raimundo y todo el mundo, y eso está escrito, no es que yo lo digo, ¿no? No, sí. Eso está en las historias, de que todo el mundo se aprovechó. Todo el mundo, todos los que estaban alrededor de él se aprovecharon para hacer sus negocios. Entonces, esto no es otra, ¿por qué relaciono la una cosa con la otra? Porque son de las situaciones que están pasando. Compatriotas ecuatorianos, pongámonos claros, como aquí me deja causar gracias la palabra como que dice este Mateo, hay un empresario dominicano, ¿no? Que se llama Mateo, y tiene un programa en Radio Guado a partir de las 6 de la tarde, creo que los días sábados, de los taxistas, y dice, póngase Claribel, porque, oiga, usted conoce, y esto estoy hablando a las personas que nos escuchan, usted conoce a más de uno del partido de gobierno que está en este momento, que vivía al lado suyo, prácticamente vivía hasta con las justas. Dígame cómo vive ahora. Sí, eso he escuchado bastante. Ahora me dicen, por ejemplo, que San Borondón está lleno de verdes ahora. Entonces, es cierto. Bueno, un amigo me dijo, hermano, yo todavía lavo el carro en mi casa. Pero la pregunta es, ¿cuándo tenías carro?
trabajar, tiene que salir adelante. Todo eso está perfecto y así tiene que ser. Si la persona da su máximo esfuerzo, se merece la recompensa. Pero las recompensas que no van de acuerdo a su trabajo, ya, ¿cómo las justifica? Así es. ¿Entiendes? Para poner un ejemplo así clarísimo. El director que fue del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Cuenca, en el tiempo de Abdalá Bucaram, era el ayudante de los archivos. Porque nadie pensó que iba a ganar Abdalá Bucaram. Así es. Esto contado, bueno, esto es una parte que la gente cuenta. Esto es lo que dicen, no es lo que yo digo, es lo que dicen. El ciudadano parecía el tipo más bueno del mundo, pero como ganó Abdalá, y Abdalá no tenía casi muchos partidarios políticos de Cuenca, pues lo primero que le dio fue eso. Increíblemente el tipo sabe lo que hizo de primera instancia, esto es lo que cuenta. O sea, hay que confirmarlo, pero para que se sorprendan. Lo primero que hizo se fue a visitar a todas las boticas con las cuales tenía contrato el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Que cómo? ¿Para qué? Pregúntese después de cómo estuvo la pinta, cómo estuvo, de no tener casi nada, no es que no tenía nada, de no tener casi nada, a terminar prácticamente con una pequeña fortuna para el resto de su vejez. ¿Cómo la ve? Hay que pedirle el secreto, pues el señor de pronto descubrió algún sistema que no se ha publicado. Pero el punto aquí, Wellington, es la entrega. ¿Cómo solucionamos esta situación? Yo creo que el gobierno trata de hacer cosas, bueno, no el gobierno, digamos, vamos más directamente. El señor presidente trata de hacer algunas cosas buenas. Y a veces que le he escuchado declarar y hacer algunas entrevistas a los que le permite, porque recuerde que no permite a todos que le entrevistemos, especialmente si no tenemos título, como en el caso suyo mío de periodista, pues creo que va a ser imposible que alguna vez nos permita sentarnos a hacerle algunas preguntas, y peor como ciudadanos, o sea, porque recuerde lo que le dice a los ciudadanos que no están de acuerdo, pues por último los manda a votar, pero bueno, es el carácter de pronto de él, como decía el Corcho, ¿no? Hay que perdonarle, ¿no? Aunque yo no perdono esa situación. Exactamente, pero bien, yo creo que el señor presidente está tratando de hacer algunas cosas, pero aquí hay que ver dónde es que se corta esa buena voluntad. O sea, debe haber un proceso, ¿no? en obras, y debe haber algún sitio donde es frágil y verdaderamente se rompe ese ánimo de servir y termina siendo el ánimo de llevar, ¿no? Porque parece que el señor presidente quiere servir, pero hay alguien ahí, alguien que rodea ese círculo, alguna persona que la cuestión y lo difícil yo creo que va a tocar hacer es, ¿cómo se llama?, descubrirlo, ¿no? Pero que hace mal las cosas y que hace quedar mal tanto al gobierno, porque ya hablemos ya generalizado, al gobierno como al señor presidente. Entonces, por ejemplo, vi una vez, recuerdo, el señor presidente que visitó el hospital de Quito, no me acuerdo el nombre, creo que es San Francisco, estoy medio confundido. No, Eugenio. Sí, Eugenio Espejo, sí, justamente cuando hicieron nuevas construcciones, o sea, estaban adecuando el hospital, entonces llegó y se puso mal genio el presidente. ¿Cómo es posible que hagan 2 auditorios para ceremonias y todo eso, en vez de hacer salas de espera para que llegue la gente, los familiares, estén cómodos, o más áreas donde puedan atender a los pacientes? O sea, definitivamente fue totalmente distinta la foto de la que él tenía a lo que se encontró. Entonces ahí por ejemplo, ahí da muestra de que hay algún sitio donde se desconectan las órdenes positivas del señor presidente y en la ejecución viene el caos. Recuerda el caso del hospital en Manabí, ¿no? Creo que Santo Domingo y todo eso. O sea, por último dejan la obra ahí, no se puede porque los estudios están mal hechos. Pero ¿a dónde está la sanción? Pues al señor que fue encargado. El hospital de Portobelo, allá eso es para el lado de Machala, de Loja, hay que 6 años de construcción y estudios y todo, y ahora resulta que no pueden ocupar
del hospital porque los cálculos hicieron mal y bueno, recuerde... la construcción que... es... Lo que hay que pensar, Luis, dígame. ¿Qué es lo que hace el presidente cuando tiene que hablar sobre un país que él considera que fue saqueado por los mismos ciudadanos y que se llevaron el dinero para otro lado, como es en este caso de Venezuela, que él lo ha dicho, lo ha hablado en más de una ocasión, en diferentes entrevistas? Él dice siempre qué era Venezuela antes de Chávez y qué es Venezuela después de Chávez. Entonces, vemos que, y como tiene razón, tiene 100% razón. El último presidente creo que fue Carlos Andrés Pérez, que prácticamente vació las arcas de Venezuela y se llevaron todo el dinero cuando eso era estilo Arabia Saudita. Tenía una venta de petróleo, loco. Me acuerdo que antes la gente quería, igual que venir a Estados Unidos, quería ir a trabajar en Venezuela. No, algunos ecuatorianos viajaban para allá, en eso tiene toda razón, justamente a trabajar. Eso es el punto, ¿no es cierto? Mire, lo mismo pasó y está pasando acá en nuestro país, ¿no? La gente siempre acusaba, y el presidente acusó a los pelucones que también se aprovecharon del sistema, que los presidentes de derecha no hicieron absolutamente nada, sino colaboraron para que se den todos los saqueos que supuestamente hicieron, lo mismo lo del periodo bancario. Pero recuérdese que desde Gustavo, que fue el que se sucedió en la presidencia al final de los rodeos, después de que los militares entregaron el poder. Entonces, hay historias macabras de cómo se ha venido manejando la economía de nuestro país. Entonces, cuando subió el presidente Rafael Correa, fue toda una sorpresa. Bueno, y siempre he alabado, he dicho que fue una muy buena jugada el hecho de negociar la deuda externa haciéndole bonos, ¿no? Bueno, pero recuerde, Wellington, a ver, si me permite un ratito, Wellington, he tocado un punto bien importante. Si usted ve los famosos pativideos, va a darse cuenta que esta opción no la pensó este gobierno. Fueron otras personas que le sugirieron la idea por ganarse un dinero extra y el gobierno lo tomó, que yo lo aplaudo. Si era una herramienta para poder negociar, pero no fue exactamente como dicen, que fue creado por estos revolucionarios. No, eso no es así. Hicieron mucha crítica a los pativideos para justamente que las personas no tomen atención a lo que se habla en esos videos. Pero la idea de cómo se hizo la negociación de los videos no nace de los revolucionarios, sino de dos ciudadanos, si no me equivoco, que vienen representando a un ente internacional que quería ganar cierto dinero. Y es más aún, recuerdo una parte donde el señor Patiño le pregunta, pero esto es, ¿cómo se llama? Va a perjudicar a los tenedores de estos, ¿cómo se llama? Bonos, pues, ¿no? Y el hombre le dice, mire, aquí lo más importante es beneficiar al país, ¿no? Y a beneficiar al país y ganarnos por eso un porcentaje en la negociación, ¿no? Y los tenedores ya antes... Excelente idea el hecho de hacerle bonos y después decir no pagamos. Así es, pero eso... Se desplomaron las acciones y lograron comprar, pero mira lo que va en secuencia entre lo coherente, lo incoherente y lo extremo. Claro, pero... Entonces, ¿qué sucede? Ellos quedamos sin deuda externa al comprarle los bonos, traen todo el dinero que tenía en el exterior el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como 300 y más de millones de dólares, estaban prestados al 1% de interés, y dice el presidente, lo vamos a hacer, que todo el mundo se ha olvidado de estas cosas. ¿Cuánto más de dinero habrá prestado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al gobierno y que supuestamente le está prestando al 6% de interés? Eso es lo que se dice, ¿no? Pero vamos a un punto, Wellington, que ahorita si hay una jubilación masiva, bueno, ya la jubilación, recuerden que ya no coge dinero, sino le dan bonos del Estado, ¿no? O sea, ya no ve su dinero. Se devalúan los bonos y termina recolectando la mitad del dinero. Pero bien, al punto que quiero ir con esto es que la forma en la que entró el presidente, la forma en la que habló el presidente, la forma en la que se enfocó este gobierno, me pongo una gran similitud
al gobierno que hizo Fujimori, porque estos dos gobiernos, tanto o lo diría hasta tres gobiernos, el gobierno de Venezuela, de Ecuador y Fujimori, le pongo Fujimori como referencia porque fue el factor sorpresa durante el primer periodo presidencial. Acordemos que él acabó con la guerrilla Sendero Luminoso y todo, porque no tenía compromiso con absolutamente nadie. No, él no se debía a nadie y lo quiso coger y acabó con todo lo que era un obstáculo y una pérdida para el país peruano, el país vecino. Pero lamentablemente la política no funciona así tan correcta, tan derecha, ¿no? Sí, lo que pasa, Wellington, no es que sea, mire, no es... los compromisos, y eso es lo que le está pasando al presidente. Son los compromisos que tiene por partido político para mantener una supuesta hegemonía. Bueno, Wellington, hay una situación... De la cantidad de adeptos al partido político para no bajar la cuota de votos. Ah, eso sí, pero Wellington, hagamos... automáticamente desaparece ahí en otro país. Claro. Wellington, pero hagamos un recuento. Recuerde que el señor presidente entró gracias a la unión de la izquierda, ¿no? Estamos hablando de Ruptura, Pachacute, MPD, y ahora ellos ya no están, y ahorita prácticamente porque los votaron, hay que decir lo que es, ahora lo acusan de izquierda infantilista, le dicen, ¿no? Entonces resulta que ahora el único compromiso es hacia los verdes, porque si usted no es verde no es una persona fiable según esta ideología política. Entonces, más aún, el grupo del señor Ramiro, el que fue González, que fundó mientras estaba de presidente, exactamente, fundó este partido, movimiento, bueno, creo que ya es partido político. Entonces sucede que ahora ya no hubo esa alianza ni con ellos, o sea, a pesar de que el presidente dice que es mi amigo y todas esas situaciones, y él sigue trabajando para el Estado, pero ya salió pues el presidente de este partido político en una declaración a decir, nosotros no estamos para aliados, nosotros tenemos la fuerza suficiente y lo que buscamos es la presidencia, o sea, no nos interesa aliarnos con nadie. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la gente que necesita los servicios estaban con él. Claro, pues todo lo que es el seguro campesino especialmente, porque eso fue lo que más movilizó él. Y si vemos el resultado de urnas, generalmente donde gana son en las zonas rurales, pues, ¿no? Más que en las ciudades propiamente dicho. Las probabilidades de éxito que tuvo en las pasadas elecciones ya no va a tener la misma acogida porque ya no pertenece a eso. Es más, les cuento algo, que la mayor cantidad de personas que trabajaban en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que eran del grupo de él, ahora están en el ministerio en el cual él está al frente. Y eso lo digo porque conozco de la materia, no necesito dar mis fuentes ni quiénes son las personas, pero sé, porque les sacó del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y les pasó a diferentes administraciones, entre una de ellas mucha de esta gente está, imagínense, en lo que siempre hablamos, en la Cemento Botón, les llegó ahí para ser administradores, para que usted vea. O sea, las cosas se saben, tarde o temprano uno siempre se entera, no crean que porque estamos a la distancia estamos desinformados. Nosotros leemos, nosotros conversamos con la gente allá y sabemos cómo se están manejando los tiempos. Entonces, para que usted tenga una idea, hay gente que trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que era del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya le pasó al Ministerio de la Producción y Industria, algo así, que es la Cemento Guatán, la Cemento Chimborazo y otro cemento que pertenece al Estado. Entonces, ahí les colocó a los adeptos al partido de para mantener... Bueno, una pregunta, Wellington, porque yo no... cantidad de adeptos al partido. O sea, una pregunta, porque a veces podemos estar confundiendo un poco el asunto. ¿Al Estado o pertenecía al Seguro Social? Porque recuerda que el Seguro Social no es que pertenece al Estado, pertenece a los trabajadores. Claro, es una institución autónoma, ¿no es cierto? Supuestamente. Entonces, cuando yo le entrevisté me dijo, nadie tiene que ver sobre religión, porque esto es una institución autónoma. Esto es de la gente que aporta para su jubilación y en la cual hemos estado reestructurando
para hacer todo tipo de servicios a los que aportan aquí. Entonces, cuando pasa a ser ahora el ministro, entonces ya administra. Y se lleva los huevos de oro para donde él está. Entonces, por eso es que la cemento Guatán es ahora del Estado. Entonces, si dejó de pertenecer al IES, y en ese momento los que eran del IES pasaron a casa ahora trabajando, como le digo, en la cemento Guatán. Pero aquí hay una... Porque tenía que mantener su cuota de la gente que le apoya. Bueno, aquí hay una situación que se me viene a la cabeza, una interrogante, ¿no? Si pertenecía al IES, ¿cómo pasó a ser del Estado? O sea, ¿el Estado compró a la cemento al Seguro Social o cuál fue el trámite que hicieron? Porque... Recuérdate que él mismo hizo todos esos trámites, Ramiro González. O sea, ¿pero el Estado pagó por eso o simplemente se lo llevó? Claro, el Estado supuestamente pagó por eso. Ahora, vale, usted sabe si es otro préstamo, igual que lo que hicieron del retorno del dinero que había aquí. El Estado firmó, pero mira quién te pague. O sea, ahí ya nos quiero llegar a... Solamente tienen que hacerse hasta ese punto, ya no llegamos. A ese punto ya tendrían que otras personas, que verdaderamente hay periodistas que les gusta investigar, tendrían ahí... Ya eso ya, Wellington, hay que decir algo y hay que ser muy real. Ya los periodistas de investigación pasaron a la historia. Ahorita prácticamente todo periodista está con un temor increíble, especialmente en nuestro país. Ya no se puede tener esa información que tenía antes. Que de pronto algunos hayan inventado, ¿no? Información. Bueno, yo estoy bien que esas personas deben sancionarlo, pero había otros periodistas que han tenido pruebas, pues siempre cuando hablaban con documento en mano, y a esos periodistas fueron a los que más se lo han perseguido y prácticamente llegaron a eliminarlo de los medios de trabajo donde ellos tenían acceso al público. Ya no se los ve. O sea, hablemos de, y yo sé que no le gusta por la actitud, bueno, hablemos de un Carlos Vera, de un Jorge Ortiz. Carlos Vera era muy iluminante. Sí, pero era un hombre... Sí, pero era un hombre que siempre tenía documento en mano. Sí, pero era un hombre que siempre hablaba con documento en mano, lo mismo que Jorge Ortiz. Había otros periodistas, la revista Vanguardia, si no me equivoco, que era una revista investigadora, de investigación, ¿no? Recuerde a los que escribieron el... Ese contacto entre de dónde salieron y quiénes pretendían ser. Entonces se les borró la película. A muchos periodistas se les borró la película y a mucha gente que llega a tener algunos cargos importantes o cosas así, se les borró la película y entonces ahí es donde... Bueno, digamos que eso es parte... ¿Quién es ahorita Carlos Vera? Carlos Vera es un ciudadano más, así de sencillo, un ciudadano más que todavía se mantiene. Si hubiese mantenido los pies sobre la tierra, hubiese sido un tipo coherente con sus investigaciones, con todas las cosas que tenía que ver como profesional, él estuviera en estas condiciones en este momento. Wellington, yo creo que por mantenerse dentro de sus convicciones está en la situación que se encuentra en este momento y que creo que no es una situación muy buena económicamente, porque imagínense perder su trabajo y si yo no estoy equivocado, él vivía del periodismo, como él siempre dice, tenía puestos los huevos en una sola canasta y fue mi gran error. No, pero mantuvo sus principios, creo que los mantiene todavía y por eso mismo está siendo marginado de los medios de comunicación, porque nadie quiere tener a una persona que saben que es enemigo y que el enemigo está pero a diente y espada tratando de evitar de que esta persona salga al público. Aquí en los Estados Unidos hay cualquier cantidad de estaciones de televisión, de radio, de todo latinas. Así es. No quiero con esto ser demasiado, ¿cómo le diría? Como cuestionador, ni crítico, ni absolutamente nada de eso. Pero usted cree que si Carlos Vera tuviera todos los pergaminos que le diera como excelente periodista, no tuviera aquí ya cualquier cantidad de trabajo o de ofertas. De pronto podría ser, habría que ver, eso es bueno, es una situación muy personal. Es lo mismo, por ejemplo, yo creo que fue el que menos preparado estaba. Recuerda el señor... Supuestamente
gente aquí no están de acuerdo con las cosas que hace el presidente Correa. ¿Usted no cree que si ellos fueran realmente lo que necesita el periodismo, no fueran contratados aquí? Bueno, vamos a hablar de eso. Usted me acaba de tocar el señor Palacio. Hay una situación y yo le comprendo cuando él hizo la siguiente declaración. Se iba a un medio y le faltaba experiencia, entre comillas, se iba a un medio demasiado grande. Y si iba a un medio mediano, le decían que tenía exceso de conocimientos, por lo tanto no podían contratarlo. Y modestia aparte, Wellington, eso aquí en los Estados Unidos sí sucede. Yo recuerdo que tuve una entrevista de trabajo. Pero honestamente, mire, yo le digo algo. Sí. Tengo la oportunidad de ser un profesional en este país. Y créase que si es que yo estuviera en una condición que necesito demostrar mi talento, necesito demostrar que sé de lo que estoy hablando. Cuando yo buscaba trabajo en este país, lo primero que me preguntaba mi jefe, ¿cuánto quieres ganar? Así me decía. Yo le digo, mira, yo no quiero poner mi sueldo, yo quiero que me des la oportunidad de trabajar. Según mi trabajo, yo quiero que tú me pagues. Bueno, le voy a contar lo que a mí me pasó acá en Wellington. Tuve 2 entrevistas de trabajo. En una recuerdo que me entrevistaron, presenté mi currículum, me mandaron una carta de agradecimiento por haberles tomado en cuenta, pero que ellos consideraban que mi currículum y el resultado de la entrevista era una persona que estaba sobrecapacitada para ese cargo y que de pronto me iba a aburrir en la posición. Eso es una carta que todavía yo la tengo por ahí archivada. Y en otra fue un amigo que me hizo llegar a un empresario mexicano que construye tanques de aluminio para oxígeno y para cierto almacenamiento de gas. Entonces estaba alguien para el área de cuestión de calidad y esto de seguridad industrial. Entonces me llevaron a una reunión con él, recuerdo en un restaurante. Entonces el hombre comenzó a bombardearme con preguntas y todo esto. Así yo contestaba de acuerdo a los años de experiencia que tuve dentro de seguridad industrial. Cuando ya terminamos la entrevista y todo eso, me dice: Luis, no estoy equivocado en nada de lo que te he preguntado, pero tengo un gran problema. Una persona que sabe tanto en esta área como tú, y sé que no eres ingeniero porque me lo has dicho, que esa no es tu profesión, no es la profesión que has estudiado, pero que por el trabajo que ejercías tuviste que prepararte en esta área. Pero te voy a decir lo siguiente, Luis. Dice: yo he hablado con ingenieros en esta línea y no conocen tanto como tú me has demostrado tenerlo, y por lo tanto resultarías un empleado demasiado caro para mí, a pesar de que no tienes el título de ingeniero. Entonces aquí se da esos casos, Wellington, que a veces uno cuando muestra que está demasiado preparado, como que lo machetean. Luis, si usted está pasando necesidad, ¿no es cierto? Si usted está pasando necesidad y el tipo le dice: tú estás sobrecalificado para mi negocio, usted le dice: bueno, dame la oportunidad con un sueldo menor. Wellington, dígame una cosa. Conocer en el área donde que usted es un profesional. Wellington, eso lo puede decir en este tiempo que tenemos el gusto de conocernos, ¿usted cree que yo no hice esa propuesta? Bueno, o sea, lo que no entiendo es que si usted hizo esa propuesta, ¿en qué forma ellos no le permitieron? No quisieron. Definitivamente en la empresa me dijeron que no, porque yo me iba a aburrir en el cargo en el puesto que ellos tenían para ofrecerme, y que definitivamente... Dígame. Yo soy mecánico profesional, ¿no es cierto? Sí, así es. Cuando no encontré trabajo en ningún lado, me tocó ir a trabajar en un área donde no necesitaba todos los conocimientos que yo tengo. Me pasé a trabajar arreglando aire acondicionado, que me sirvió, hasta ahora me sirve. Aire acondicionado, calefacción, soldar radiadores, soldar tanques de combustible, líneas de alta presión y todo eso. Y yo les dije: no, yo quiero trabajar, no hay problema. Me dice: pero nosotros no necesitamos un mecánico, necesitamos a alguien que se sepa un poquito, porque no es un trabajo tan complicado. Entonces yo les dije: no, yo quiero trabajar. Entonces me dice: pero te podemos pagar desde el básico, no importa, paguen el básico, yo voy a trabajar. Cuando venían trabajos que había que hacer, que eran
bastante laboriosos, me decían, ¿sabes qué? No lo hagan. Solo estos trabajos pequeños que son en la línea en la que nosotros nos mantenemos. Oiga, Luis, créate, lo que ellos me enseñaron me ha dado una gran cantidad de dinero en este país y me ha dado la oportunidad de tener muchos más clientes que los que estuviera solamente como técnico mecánico automotriz, porque en el sistema, claro, es parte del carro, el sistema de aire acondicionado, pero hay que también tener mucho conocimiento. Y en esos 2 años que trabajé ahí, me dio el conocimiento para que 20 años estemos disfrutando, sacando provecho de todo eso y aparte de lo que sé. Entonces, con esto le quiero decir que hay mucha gente que si es que quiere realmente salir adelante y tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene el talento, créase que cualquier lado le van a abrir las puertas, ¿no? Y yo me acuerdo unos periodistas, este que una vez era un periodista peruano que adicto a la droga, me acuerdo que hicieron un documental de él, no me acuerdo exactamente el nombre, pero me acuerdo que Sensei, el periodista del canal 47, era amigo de él, y él le fue a recuperar, creo que era en el programa como ocurrió así, a que vea, el tipo era un periodista profesional, y él cuenta que cuando vino acá, comenzó a trabajar desde muy abajo. Lo mismo los periodistas deportivos, ustedes pueden escuchar las anécdotas de ellos comentaron desde muy abajo para llegar a la posición que están ahora. Todo eso lo podemos poner como referente a lo que puede hacer una persona si es que realmente mantiene los pies en el piso y la humildad. Wellington, hay una situación aquí y es algo muy, muy interesante. Como usted dijo, hay muchos inmigrantes aquí que han venido de distintas formas. Algunos han pasado la dura, como es el pasar el desierto y pasar la frontera desde México y llegar acá. Otros hemos llegado en avión. Y algunos han llegado desde el campo hasta aquí. Otros han llegado con un título en el brazo, pero todos hemos tenido de una u otra forma de hacer, hasta de albañil. Yo he aprendido aquí albañilería, he aprendido a estampar piso con una resina especial. Bueno, creo que todos en un debido momento nos toca hacer algo. Yo recuerdo la primera vez aquí que trabajé y a pesar de que fui a una empresa donde se manejaba equipo caminero y todo eso, pero también había veces que hacer de albañil y meter pico y pala para poder remover cierto tipo de grava. Para los que son profesionales, la primera parte dura es vencer la parte psicológica. Porque se dice, si uno ha estudiado tanto para tener una profesión, ¿por qué vengo a hacer esto en este país? Ya después, por la misma necesidad, uno hace todo. Pero hay también el caso donde uno tiene que aprender, como se dice, la humildad. Muchas veces el currículum, y le cuento, donde no he presentado currículum es donde me han aceptado a trabajar, ¿no? Y por último, también he montado mi propio negocio. He aprendido aquí, bueno, no he aprendido aquí, esto lo aprendí en Ecuador mientras vendía productos nunca me olvidé, de 3M para mantenimiento de edificios, donde habían para limpiado de pisos, alfombras, todo eso. Entonces yo aprendí a manejar las máquinas porque tenía que dar demostraciones. Entonces ejercí eso que aprendí como vendedor y puse mi negocio aquí y me fue muy bien. Al menos generaba algo de dinero, a veces generaba mucho más de lo que imaginaba. He trabajado como supervisor también en lo que es mantenimientos de ruta, usted sabe, con esas maquinitas que cortan el césped y todo eso. Bueno, he tenido grupos de trabajo, entonces la he pasado igual que todos, bueno, igual que todos. Pero también sé de que cuando uno viene como profesional uno trata de ubicarse en lo mismo. Creo que usted no le presenté a un amigo que tengo en Nueva York, que justamente es con quien hago a veces los trámites cuando necesito alguien que me ayude en la parte contable. El hombre es muy capaz en esa línea, es más aún, ahorita ayuda a muchos ecuatorianos, bueno, también gana dinero por ahí ayudando a la comunidad a hacer las declaraciones de impuestos y todas las situaciones. Y el hombre también, o sea, los días jueves va y limpia un bar. Y los demás tiempo está en un laundry y ahora, bueno, por su capacidad mismo, el dueño de esta cadena de sitios de lavado de ropa lo ha puesto a administrar, ¿no? Pero él no deja, o sea, a todos, Wellington, cuando se viene en este país nos toca trabajar
en lo que vea oportunidad. Pero para no dejarnos del tema, esas son las situaciones de las que un ser humano con talento y capacidad puede ir retomando parte de su trabajo, parte de su vida en un proceso nuevo. Porque, créase, siempre uno tiene algo nuevo que aprender, y más si a una cierta edad tiene que comenzar nuevamente. Entonces, vamos a quedar claros que eso funciona de esa forma. Ahora, No sé. usted puede ver que en este momento aquí se está dando un seminario de periodismo en el consulado de Manhattan. Y hoy por la noche yo había ofrecido irme a los amigos, pero como ya he comentado anteriormente, ahora tengo otro tipo de prioridades y de ocupaciones donde que, aparte de mi trabajo, con usted en la radio y estudiar, ya no me queda ese tiempo. Quería irme, pero en realidad ya se fue imposible. Y quería irme porque el día de hoy, pues me contaron que en el consulado había pasado unas ciertas anomalías el día de ayer noche, ¿no? Con un camarógrafo, amigo, conocido, que no se le permitió pasar. Así es que esperamos que esta noticia la podamos pasar, si es posible, el día lunes, entrevistarle. Una pregunta, ¿este camarógrafo es ecuatoriano o solamente es hispano? No, eso es la Confederación de Periodistas Ecuatorianos Capítulo de Nueva York, está dando unos seminarios de periodismo. No, sí, Wellington, no, pero al camarógrafo que no le permitieron firmar, o sea, ¿es de alguna otra nacionalidad o es ecuatoriano? No, era parte de la agrupación de ellos, imagínense. Ah, era dame Dios. parte de la agrupación de ellos, sino que supuestamente tienen una exclusiva con un canal de televisión, que lo cual lo veo un poco, no quiero decir palabras, pero las evidencias lamentablemente le matan. No había más que 10 personas en ese seminario el día de ellos, contadas con la mano. Ahí están las fotos, el día de la inauguración también están contadas, se ven en las fotos que ellos mismos suben a Facebook. Entonces, ¿cómo puede usted explicar eso a una persona que le sirvieron? Bueno, Wellington, voy a hacerle, si me permite, voy a hacerle una pregunta, porque usted me dice cómo puede explicar. Si vamos a eso de explicar, Wellington, ¿cómo se puede explicar que usted lo hayan dejado afuera en la visita del señor presidente, teniendo la credencial que lo autorizaba a estar en la zona de prensa? Entonces aquí ya esto no es nuevo, Wellington. Estos señores definitivamente está acostumbrado a hacer eso. Les prometo que me voten a mí, otra vez, como que me gusta que me voten. Ya le gustó que lo voten. Sí, pero usted sabe que yo soy de las personas que me gusta estar ahí en el lugar de la candela, pero lamentablemente, como digo, tenemos ya esto de la radio. Sí, yo creo, Wellington, que también ya hay que dejarlo, no hay que darle el gusto a estos señores de que demuestren de que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, o como decía Abdalá Bucaram, lo que le da la regalada gana, no, porque... Pero es que lo que pasa es que no firman, ¿me entiendes? La diferencia está que yo tengo mi cámara, mi teléfono que tiene en ese momento puedo sacar la señal de Radio Latino 2 de donde quiera, y no quería irme, chuta, que ya cuando vi ya cuarto para las 8, digo, no me voy hasta ahora. Estamos cansados de hacer este programa. Entonces, les cuento que así está pasando aquí en el consulado de Manhattan. Esto es, si es que necesito decir la fuente, pues ya lo puedes decir. Y les comunico que eso es lo que pasó el día de ayer noche. A este señor no le permitieron grabar hasta que tuvo que llegar a oídos del cónsul ese rato. Y el cónsul, según me cuenta, las personas, pues, que les voy a tener en la radio, créanlo, yo les voy a hacer la radio, porque esto se tiene que parar, porque se abusa el atropello, la prepotencia. A veces gente que se cree, como le dije, un Illuminati, que porque tiene un título y dice yo soy periodista, y habla como periodista, ya son unos semidioses. Entonces, esto es una mala costumbre también, que por parte
tiene la razón, y la otra parte acabó con Raimundo y todo el mundo. Pero no todos son, no todos se les puede poner. O sea, metió todos en la misma olla, ese fue el problema. Exacto. Ahí el viejo, o sea, ahí les cocinaron a todos, solamente se cerraron los panas, como dicen allá. A estos que no son ni periodistas. Los panas y los lambiscones, Wellington, porque hay que decir que algunos no son ni amigos. Como periodistas. Sí, solamente están ahí. Me comprometo que el día lunes yo voy a buscar la forma de cómo hablar con ellos. Le voy a buscar cómo hacerles una entrevista para que se diga qué es lo que pasa ahí, cómo funciona. Y eso no es algo nuevo, yo tengo la grabación de eso y lo puedo poner. Que esta es una organización que se ha venido manejando de hecho, más no de derecho. Entonces todas esas cosas son las que a lo último terminan deteriorando la imagen del periodismo ecuatoriano aquí en la ciudad. Sí, cuando habría ahí la gran oportunidad justamente de capacitar a aquellas personas que tengan una inclinación hacia el periodismo, ¿no? O hacia la inclinación hacia informar a la gente, donde podrían darle herramientas para que puedan promocionar hasta el mismo turismo que tanto quieren vender en el Ecuador. O sea, yo no me explico cómo es que pierden estas oportunidades y hacen algunos cursillos o seminarios, o como el famosa liga esta de fútbol, cuando podían haber utilizado esos medios económicos para cosas más favorables para nuestra comunidad, como contratar un grupo de abogados que puedan asesorar en todo lo que necesitan de migración o asuntos legales de documentación para nuestros compatriotas que están tratando de legalizarse. Luis, créalo honestamente, gracias. Vengo de estar ayudando y colaborando a algunas organizaciones sin fines de lucro, pero a veces me asustan de ver cómo ellos trabajan. Me asustan, porque buscan la forma de que la persona, de que el pobre sea desgraciado para que siga dependiendo de estos círculos. Créalo. Es que eso es lo que venden, pues, Wellington. Para que la gente no crea que yo soy un bocón y hablador y cosas así. Hoy noche ya voy a buscar y les voy a subir a través de YouTube, voy a subirlo en la página de Radio Latino 2, ahí tanto en 1800 de Carlos Provincia. Voy a subir el video de lo que le hago la entrevista a Carlos Ortega, que fue el vicepresidente de la Confederación de Periodistas Ecuatorianos Capítulo Nueva York, y la entrevista que le hago a Carlos González, que fue el tesorero de esta misma institución. Entonces, no es que estoy hablando por hablar, estoy hablando porque tengo la documentación que se ha manejado y que se maneja en cuanto a los acontecimientos que pasan con este tipo de instituciones. Y hay otras organizaciones que, como les digo, me da hasta terror solamente cuando comienzo a conversar con ellos y hablan de los grandes logros a la comunidad. Pero yo les digo, ¿dónde están los logros que den fuentes de trabajo a la comunidad? ¿Por qué tiene que ser los grandes logros para buscar dependencia de un patrón? Siempre tienen que buscar la dependencia de un patrón, siempre tienen que buscar la dependencia del Estado. ¿Por qué no puede ser parte productiva donde que ellos tengan la independencia de este tipo de instituciones y ellos puedan salir adelante y ver realmente los réditos y las ganancias de sus inversiones, tanto físicas como económicas? Así es, Wellington, y hablando de eso de ahí, por ejemplo, la ciudad de Detroit, si no me equivoco, está de una forma... Pero parece que está abriendo las puertas a los inmigrantes, especialmente a aquellos que quieran invertir en negocios o fomentar actividades económicas en la ciudad. O sea, es una gran oportunidad que se presenta. Veamos cuáles son las comunidades que están unidas para justamente tratar de colaborar de alguna manera, rescatar una ciudad que forma parte de un país que nos ha abierto las puertas, ¿no? Pero Luis, en ese caso, usted puede darse cuenta de que resulta un poquito difícil. ¿Por qué razón? Porque esa ciudad ha perdido las garantías como área comercial. ¿Por qué no buscar la forma de que acá en esta gran metrópoli se pueda abrir negocios en sociedades, ¿no?
con Le microempresarios. voy a decir el motivo, Wellington. Es que usted para poder comprar un edificio o una pequeña factoría en Nueva York tiene que pensar en un fuerte desembolso económico. En cambio, si usted lo hace ahorita en Detroit, especialmente si ya tiene un mercado y lo que necesita es un sitio donde puede producir. Recuerde, con el precio de una casa en Nueva York, o sea, aquí en Virginia, usted está comprando prácticamente una cuadra completa o 2 cuadras con edificios ya establecidos. Entonces, esa es la ventaja, especialmente a las agrupaciones que ya de una forma se dedican al comercio o ya tienen su mercado y lo que necesitan es justamente seguir fomentando más la producción. Pues ahí está la oportunidad de comprar edificios de pronto y adecuarlos, o de pronto hay edificios adecuados para la actividad económica que se están ya establecidos, ¿no? En factoría, por ejemplo, podrías, y ahí está, o sea, no van a desembolsar tanto para los edificios. La gente que tenga un mercado como un producto comercialmente hablando. Correcto. Lo que yo le manifiesto es, por ejemplo, es el hecho de la gente asociarse con un solo objetivo en común, ser dueños del producto y ser dueños de la comercialización del producto. Y esto se me prendió el foco cuando tuve la oportunidad de ser invitado a los diferentes seminarios que se dieron de multiniveles. En esos multiniveles mostraban cómo funcionaba esta parte donde que usted es un propietario, no es un empleado. Pero para mí obviamente no es un propietario ni un empleado. Lo que pasa es que la compañía pone un gran capital para sacar el provecho en ese momento del producto que ellos están promocionando y hacerle creer que usted es el dueño de unas acciones donde que se ven reflejadas en unas propiedades, de las propiedades que nunca llegan a existir porque siempre entran en bancarrota y terminan desapareciendo, ¿no? Muchos han hablado de las famosas pirámides, pero esto es lo que se puede hacer con la comunidad latina, ya que nosotros consumimos cosas en cantidad, como puede ser zapatos, medias, calzoncillos, camisetas, pijamas, shorts, pantalones, camisas, todo de todo. O sea, una factoría que haga su producto y comprometa a los accionistas a ser los vendedores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cada accionista de esta compañía se puede comprometer en comprar, vamos a suponer un ejemplo, como hacen estas empresas de multiniveles, $100 de productos mensuales, ¿no? Entonces ya tienen garantizado de cada accionista $100 que él va a coger ese producto y va a buscar la forma de comercializarle con su familia, con sus amigos. Correcto, Wellington, y usted mire, indirectamente me está dando la razón en lo que le digo. Por ejemplo, si hay el grupo, ¿no? O que está creando, por ejemplo, la famosa factoría para hacer camisetas o pantalones o zapatos, cuando va a hacer el préstamo tiene primero que comprar el local o alquilar el local. Si es que tiene un sitio donde puede economizar el costo del local, salir prácticamente, como decimos nosotros, el precio a cáscara de huevo, y el capital invertirlo más en maquinaria, en misma materia prima, ¿dónde cree que sería el mejor sitio ahorita para invertir? Bueno, recuérdese que usted necesita tener un lugar donde que haya mucha concentración de gente. Wellington, en este país le cuento algo. En el edificio usted tiene que gastar en transportación. Sí, Wellington, pues la transportación es mínima y generalmente cuando hay este asunto como el estado de la ciudad que ha sido declarada en bancarrota, el Estado y el gobierno federal le ayuda más. A las diferentes propuestas, ¿no? Pero ahí están, o sea, las propuestas, esas son las que se necesitan a través de las instituciones que buscan de alguna manera servir a la comunidad, pero sirvan efectivamente, sirvan en base al desarrollo. El otro día yo tuve un encuentro con una persona que estaba manifestando que ya se había conseguido los 5 días de enfermedad para las compañías que tengan más de 5 personas. Entonces, a mí me habían hecho una entrevista sobre eso y yo había manifestado que si una empresa que tiene
unas 10 personas, no es una gran empresa. Estamos hablando de que si esa empresa tienen 10 personas, y haga cuenta que son 5 días de enfermedad que tienen, eso le representa a esas 10 personas, le representa 50 días, o sea, 2 meses de pagar a un empleado, donde que estamos en áreas que se está pagando los impuestos demasiado altos, por falta de factorías o fábricas que ayuden de alguna forma a pagar los impuestos sobre los servicios de estas áreas. Al no haber, la cargan todo contra los pequeños empresarios y los dueños de casa. Los dueños de casa, ¿qué es lo que hacen? Subir la renta. Automáticamente suben la renta, suben el valor de las propiedades. Entonces uno no puede subir el valor de los servicios porque la competencia es terrible. Entonces no se puede subir el valor de los servicios ni el valor de los productos que uno comercializa, porque enseguida hay otras personas que quieren hacerlo a un menos precio. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos la oportunidad de progresar. No tenemos la oportunidad de salir adelante y por ende lo que nos están forzando es a buscar la forma de cómo dejar de servir a nuestra comunidad. Si había la oportunidad de dar precios más económicos, se vuelve difícil. Sabe que está llegando y parece que hay un tremendo accidente por aquí porque los carros se están deteniendo. Wow, esperemos que no sea nada grave. Así que eso es lo que le puedo decir, Luis, en cuanto a comentarle todas estas cosas. Eso es cierto. Pero bien, voy a tener que despedirme, porque parece que nos vamos a tener que desviar, porque no hay paso. Quisiera... Sí, antes de irnos vuelto, la última situación que me tiene a mí preocupado, o sea, de lo que se ve. Usted sabe que en esta semana fue capturado un semisumergible con 2 toneladas de narcótico por sería personal de los Estados Unidos y colombianos, que salía justamente de Ecuador. Bueno, el semisumergible lo encontraron con un ecuatoriano y 2 colombianos. Entonces aquí cabe decir algo importante. Durante todo este tiempo de aquí, más que todo con la ayuda de miembros de la DEA y de otras organizaciones que tienen los Estados Unidos en contra de la lucha contra el narcotráfico, dijeron que estaba el Ecuador ya muy capacitado para seguir peleando con esto. Y la situación, cómo se les pasó este sumergible o semisumergible con 2 toneladas de narcótico. O sea, ese es el asunto que a mí me llama la atención. O sea, dicen una cosa, pero en el momento de los hechos resultan otras. Resulta que los Estados Unidos hace buen trabajo apoyando a los países, en tanto que Colombia y Estados Unidos en conjuntos atrapan a este semisumergible que ha salido desde Ecuador. Entonces yo creo que habría que considerar qué verdaderamente es lo que impulsó a salir a estos señores, porque las avionetas están aterrizando en Ecuador, los semisumergibles o las barcazas con narcóticos están saliendo, comprobado con esta última captura. Yo pienso que debe de reconsiderar y de pronto empujar a que haga una nueva negociación si no estaban conformes con lo que sucedía hasta el día de hoy, pero lamentablemente no podemos caer en esta situación de caer en manos de organismos internacionales, de AMPA, y salir perjudicados, porque al último del día, ahorita por ejemplo, el que directamente es perjudicado en este momento son los productores ecuatorianos, porque recuerden que está en riesgo exoneraciones arancelarias acá en los Estados Unidos para nuestros productos. Entonces, estas son preguntas, o sea, ¿qué es lo que están haciendo, señores? Tenemos que cuidar nuestra imagen, tenemos que no dejarnos llevar por el hígado o por llamar la atención para salir internacionalmente. Tenemos que ser mucho más prudentes. No sé qué piense usted sobre eso, Wellington, antes de despedirse, porque yo también tengo que despedirme, hay que arreglar maletas para ir a disfrutar pues estos días de licencia que va a haber. Siempre
día, ¿no es cierto? Son de estos males, ¿qué les diría? Son de los males que saben dónde está el problema, pero no lo quieren resolver. ¿Entiendes? Saben qué es lo que está pasando, pero no se quiere comprometer mucha gente. Hay demasiadas cosas de por medio, y a veces a uno le sorprende en las noticias, le sorprende las cosas que pasan, pero como le había manifestado el otro día, o sea, ¿dónde salen los productos para elaborar todas estas cosas? ¿Cómo es que no se dan cuenta de que hay personas que comienzan a mover miles de millones de dólares? ¿Entiendes? Dentro de este país y en otros países, ya. ¿Cómo esta gente puede llegar a tener tanto dinero si no demuestra que es un empresario? Así es. Entonces, pero todo esto es demasiado evidente y demasiado absurdo. Sí, y lo peor de todo, Wellington, es que todas las cosas buenas o positivas que está haciendo este gobierno quedan totalmente manchadas por estas situaciones que están saliendo del control de ellos. Dice un refrán, dice, divídete y gobernarás. ¿No es cierto? Entonces, como que buscan formas de dividir las fuerzas, como buscan formas de cómo anteponer ciertas diferencias para que de esa forma la gente se mantenga siempre en conflicto, ¿no? Entonces usted asegura a su grupo mantener liderazgo, haciendo que los otros tengan sus inconvenientes. Sí, pero aquí el punto es, Wellington, yo creo que la ciudadanía ya tiene que comenzar a hacer la pregunta: ¿a quién beneficia todo esto? ¿Quiénes son los que se benefician con estas situaciones que nos hacen quedar mal como nación, nos hacen quedar mal como gobierno? O sea, yo pienso que el mismo presidente debería ya de tomar cartas en el asunto en esto, porque es la palabra de él generalmente la que va a quedar en mal precedente cuando él afirma que ya se está peleando, y estoy seguro que lo está haciendo. O sea, pero cuando suceden estas cosas, o sea, y no puede echar la culpa a otros países, porque aquí ya no viene a echar la responsabilidad a otras personas. Yo creo que tiene que ver un poco casa hacia adentro y quién es el que se está beneficiando con causar estas divisiones entre países aliados o entre la misma comunidad. Y por último, el ciudadano tiene que comenzar a pensar un poco más en quién va a dar el voto, pues, ¿no? Verdaderamente yo creo que es el momento de mostrar ese crecimiento. Porque después de lo que hizo su amigo alcalde de Quito, ¿lo regó? Bueno, ¿cuál? Dice con el llamado a la reunión. No, pues él con lo que ya censuró a estos periodistas virtuales, sería que ya les toque totalmente que pasen la información de lo que sucede en la alcaldía de Quito. Le cuento que no estaba al tanto de eso, pero ya me voy a poner al día. Aunque el señor, ¿cómo se llama? Rodas no es mi amigo. No creo que sea mi candidato, pero yo le dije una vez, Wellington. El rey de España le mandó ya un reconocimiento como el príncipe de ahí de Quito. Así es que ya va en camino al trono. Bueno, hay que ver, Wellington, está muy temprano todavía, pero igual, aquí es donde se van a tostar las habas y hay que ver qué tan buen tostador es el señor. ¿No? A ver si quedan cocinadas o semicrudas. Yo lo veo otro ciudadano que está casi marcando el mismo sentimiento del gobernante actual, ¿no? Donde que impone más la parte de represalia y de esa forma, como le dije, vivir y gobernar. Eso es lo que está pasando. Es pocos días, Wellington. Esperemos unos días más para saber exactamente. Ya le dije, no es mi candidato, no soy amigo de él, no he tenido el gusto de conocerlo.
Ojalá algún momento alguien nos ayude a tener una entrevista con él, poder preguntar, o de pronto a la señora también, que creo que está muy envuelta en el asunto de lo que yo escuché, de recuperar el buen vivir de Quito. Vamos a ver qué es lo que pasa, Luis, pues vamos a tener ya que despedirnos, agradecerle nuevamente por acompañarnos en esta cruzada de información, y vamos a ver si tenemos las últimas de lo que pasó en estos famosos seminarios de la Confederación de Gerentes Ecuatorianos de Capítulos de Mayor, y yo voy a subir ya los videos donde lo que digo sustenta. Bueno, esperemos que no haya habido sangre. Mientras no hay sangre no es nada serio. No, sí, eso es como la fiesta del pueblo. Si no hay un muerto, no ha sido fiestas. Así es. En este caso, mientras no vea, en la Comisión de Tránsito había, o en Ecuador había una ley, o no sé si todavía exista, decía, mientras no vea sangre, o sea, no hay cometimiento de ningún delito grave, o recibe una sanción grave. Pero bueno. Bueno, así que me despido, y como siempre, ¿no?, haciendo uso de una palabra que usamos por muchos años ya, dice que si sirves para servir, sirves para vivir. Así que muchas gracias, muy buenas noches, y será hasta el día lunes. Luis, como usted me despido, con todos los amigos de Radio Escucha. Muchas gracias, Wellington, por su compañía. Definitivamente es agradable conversar entre amigos. Una frase jesuita muy aplicable: si sirves para servir, sirves para vivir. Es interesante. Bueno, lo mismo, yo me voy a despedir de todos los radioescuchas, agradeciendo mucho a Wellington por esta oportunidad más que me ha dado para compartir en la radio. Reciban tanto aquí en los Estados Unidos, en los países continentes donde nos escuchan a través del internet, y en este caso los días jueves a través de Radio Sol. Muchísimas gracias al señor propietario José Luis Rodríguez, propietario de la radio, que nos permite llegar a nuestros compatriotas. Esperemos no estar molestándolos demasiado. Es una forma de tratar de ver las cosas. Lamentablemente, como dije, ojalá quisiera algún momento poder felicitar todas las cosas buenas y positivas que hace este gobierno, pero también no tenemos que olvidarnos de estas situaciones que nos están haciendo quedar mal, para ver si alguien toma medidas y tratamos de evitar lo menos posible en quedar nuestra imagen un poco manchada, por no decir demasiado. Así que muy buenas noches, que Dios los bendiga, que nunca falte un pan en su mesa o los alimentos diarios de cada día. Desde aquí Radio Latino 2, un cordial saludo, y que tengan un buen fin de semana también, un viernes, San Viernes chiquito para los ecuatorianos que están acostumbrados. Traten de tener cuidado, si si beben no conduzcan. Y bueno, hasta el próximo jueves con Ecuador, y hasta el día lunes con nuestros habituales radioescuchas de Radio Latino 2. Muy buenas noches.